Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo proyecto que estamos incursionando en NID Comunicación. El día de hoy vamos a empezar con esta nueva sección de contenido cuyo nombre es Hablemos de tu salud. En Hablemos de tu salud no pretendemos ser los dueños de la verdad, no vamos a decirles lo que tienen que hacer, pero queremos dar opiniones con bases y fundamentos para que puedan ustedes tomar decisiones lo más acertado posible. En esta ocasión, y como en varias sesiones lo iremos viendo, nos acompaña quien le da peso y fundamento a las opiniones que vertimos en Hablemos de tu Salud. Es el doctor Ariel Mendoza. El doctor Ariel Mendoza es médico general y profesional técnico bachiller en química industrial. Durante todo el tiempo que estuvo en la carrera, él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, fue presidente de la Sociedad Estudiantil de Primeros Auxilios y miembro del Club de Investigación de la propia universidad. Ha colaborado con hospitales tanto regionales como estatales del sector público, privado y dependientes directamente de la Secretaría de Salud. Doctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Luis. ¿Sí me escuchas? Sí, ya, te escucho, ¿cómo Ah, estás? Buenas tardes. bien, bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis? Bien, digo, empezando y emprendiendo este nuevo proyecto, vamos a tocar temas que creo que están en boga y más ahora por la situación que estamos viviendo, que al final del partido, si bien ustedes ya tienen bastante camino recorrido, pues no deja de ser algo nuevo, ¿no? Y la gente no estaba preparada para una situación como la que tenemos. Ni Entiendo, nosotros. entiendo que ustedes, pues tienen similitudes, ¿no? Porque ha habido enfermedades respiratorias antes, pero es algo que nos cayó de sorpresa a todos. Y si ustedes están descubriendo cada día Sí. cosas nuevas del virus, pues la gente está haciendo lo que se le viene a la cabeza y lo que le dice la tía y lo que a mí me funcionó te va a funcionar a ti también. Y casualmente el día de Desde hoy siempre. queremos empezar con un tema que está muy en boga. Y para dejarlo hablar, doctor, empiezo con una pregunta. Ujú. ¿Qué es el dióxido de cloro? Bien. El dióxido de cloro. Pues más que nada es un compuesto químico, para hacerlo sencillo, que se compone por dos moléculas de oxígeno y una de cloro. Okay. Este como una sustancia que existe en el medio ambiente a 11 grados centígrados hacia arriba, o sea, más caliente, es un gas verde amarillento. Y Bien, cuando lo bajas de tomando. 11 grados centígrados hasta menos, no recuerdo menos cuánto, creo que es menos 60 grados centígrados por ahí. Es un líquido marrón rojizo, no se hace hielo luego, luego, tiene un punto. Además, pues es un gas inestable, entonces es importante señalar que no existe de forma pura. De forma pura no lo vas a encontrar en ningún lado porque es inestable. Este, y ahorita está de boga, que se está vendiendo, entonces ¿qué es? Es un gas que es un líquido que se está vendiendo en 500 pesos por 250 mililitros, o el que viene etiquetado en los frasquitos por la CDS está desde 700 pesos por un litro a una concentración de 3000 partes por millón, me parece, si no me equivoco. Y pues es importante que te acuerdes que te acabo de decir que tiene 3000 partes por millón, Sí. porque más adelantito te voy a explicar algo que es importante sobre esta concentración. Entonces, 700 pesos por un litro y el paracetamol, 35 pesos la caja. Entonces hay que recordar esas dos cosas, ¿sale? Ok, una pregunta. Hay gente que dice que el dióxido de cloro es la octava maravilla porque no es Ujú. una lejía. Pero para empezar, ¿qué es una lejía? ¿Y por qué el dióxido de cloro dicen que no es una lejía? O sea, porque traen ese argumento, pero ¿qué es una lejía y por qué el dióxido supuestamente no lo es? Bueno, los que te dicen que no es una lejía es porque no saben mucho de química, ¿verdad? Pero para empezar, una lejía se conoce como un líquido corrosivo, que es transparente y es de un olor muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, vas a escuchar que se dice que el cloro es una lejía. En efecto, el cloro sí es una lejía, pero no solo el cloro es lejía. Pueden ser potasio. am, si tú agarras la toma,
pues si tú tomas la tabla periódica, en la tabla periódica hay una parte que se llama metales alcalinos, y Sí. todos los metales alcalinos en la tabla periódica te pueden conjugar con ciertas moléculas para convertirse en una lejía. En sí es una disolución de alcalis o sales alcalinas. Entonces, se emplea más que nada para blanquear ropa y desinfectar. Entonces, es básicamente lo que es una lejía. Mencionaba que es corrosivo, básicamente, ya sea líquido o gaseoso, es corrosivo, una lejía. El Así es. cloro quiero entender desde la ignorancia de la parte civil, que no tenemos estudios médicos ni químicos. El cloro Ujú. cuando blanquea la ropa o blanquea el papel o blanquea los materiales, entonces no elimina la mancha, sino que corroe la mancha o la tela o el papel para generar esa blancura. El dióxido de Sí. cloro más o menos hace lo mismo, o sea, si yo me lo tomo va a corroer el tracto digestivo o parte de mi organismo. No como tal, porque dentro de tu estómago hay ácido clorhídrico. Okay. Entonces, pero no por eso puedes tomar ácido. Ojo, Exacto. tienes ácido dentro, pero en tu estómago hay un moco que te protege, Uh-huh. y no lo tienes en el esófago. Entonces, no puedes tomar ácido. Te va a destruir si lo llegas a tomar. Pero adentro hay ácido como tal, es ácido clorhídrico. Okay. Entonces, ahorita más adelante tocamos ese tema. Si gustas, te De explico acuerdo, más. claro. Este, Doc, ¿por qué se pero, puso de moda? O sea, ¿por qué de repente, digo, estamos haciendo lo que creemos? Digo, la ajá. recomendación de los doctores es cuídense, pero en ningún momento el doctor, yo no conozco ningún doctor y tengo muchos años de amistad contigo. Jamás me dijiste, ve y compra 4 paquetes de papel de baño. Jamás me dijiste, el KN95 tienes que comprarlo si no te vas a morir. Y nunca me dijiste, toma dióxido de cloro. ¿Por qué se puso de moda? O No. sea, ¿por qué la gente de un día para otro está tomando dióxido de cloro? Pues para empezar, porque generalmente hablando no sabemos de química, como te decía al principio, pero ya siendo así un poquito más específicos y más objetivos, porque el dióxido de cloro tiene un promotor en específico, el fundador de la CDC, me parece. Es un alemán llamado Andreas Kalker. Este, pero ¿quién es este tipo? Pues es un doctor, bueno, autonombrado doctor, porque es un doctor biofísico en filosofía y medicina natural o biofísica natural, cosa que pues no existe, o sea, como una Okay, carrera como tal, eso no existe. Hay gente que es como decir, soy doctor chamán, okay, pues ok, en tu comunidad te reconocen, pero no eres un doctor. O sea, la okay, psicobioenergía, que es lo que ellos promueven, no existe en la ciencia. okay. No tiene un fundamento científico y no puede ser comprobado por el método científico. Este, la gente que te promueve esto, no, aparte de Andreas Kalker, te afirman que su efecto, lo que funciona, es que cuando tú te lo tomas, por reacciones químicas se va a separar el oxígeno y el oxígeno libre te va a oxigenar tu sangre. Okay. Pero pues es una total falacia, porque en un medio ácido como el estómago, sí o sí se te va a descomponer en iones de clorito. Este, y pues se puede, hay una ley científica que Uh-huh. es el diagrama de Latimer y Frost. En ese te Okay. explica cómo se descomponen las sustancias, los estados de oxidación. Entonces se Uh-huh. va a descomponer, puede ser ácido cloroso, puede ser clorato, cloruro, inclusive una parte de lo que tú estás consumiendo va a terminar compuesto en agua, por eso en tu estómago pues simplemente no funciona. Okay. Dependiendo de la concentración, ojo, toda sustancia en la concentración adecuada es un veneno. Hasta el agua te puede terminar envenenando dependiendo de la concentración, obviamente. Si tomas poquito, pues no, es lo que Sí, necesitas, pero si te tomas 20 litros en menos de una hora, vas sí. a tener un desbalance hidroelectrolítico y vas a terminar en el hospital. Entonces, Es, partiendo de que hasta el agua nos puede matar si no nos medimos, pues tantito más si le metemos una sustancia corrosiva y es porque me exacto. la recomendó mi comadre o la tía de alguien o el hermano que fue con el homeópata, pues a lo mejor tampoco va a tener Sí, mucho conocimiento. A sí. todo esto, Doc, ok, vamos con que el dióxido de cloro no es la octava maravilla, no es lo que los doctores recomiendan, pero ¿por qué hay testimonios que dicen sí funciona? ¿Por qué hay tanta gente que está aferrada Sí. a mí me funcionó?
O a mi papá le Ajá. funcionó y mi papá tiene 85 años y le dio COVID y se iba a morir y le dimos gotitas y Y salió. se curó de O volada. sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué es un Sí. placebo? ¿Por qué la gente trae De la idea de que está entrada, funcionando? de entrada, pues hay que aclarar que un testimonio, pues no es evidencia científica. Un testimonio es un chisme. Ok. O sea, tómalo como tal. Este, y aparte de que hay testimonios que sí funciona, también hay testimonios de científicos, de profesionales en ciencia, que te dicen que no funciona. Por ejemplo, ah, ¿cómo se llama? Déjame lo checo. Tengo su nombre apuntado. Ah, ok. Es Carlos Ruiz. Es Alonso. Es parte de la Facultad de Química en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Y él en una entrevista dijo que estoy haciendo mi organismo más susceptible porque estoy bajando la oxigenación de mi cuerpo debido a que estoy oxigenando el hierro estoy oxidando el hierro de la hemoglobina, que es mi sangre. Es uno de tantos, o sea, un científico te da una declaración Ujú. que está afirmando lo contrario a otros. Entonces tenemos unos que dicen que sí y unos que dicen que no. La ciencia, ¿cómo solventa este tipo de ¿Diferencias? diferimientos? Ajá, pues con evidencia científica, basándonos en lo que conocemos. Por ejemplo, para poder entender mejor qué está pasando, también aparte de la ley de Latimer y Frost, existe una ley que se llama Lomonosov-Lavoisier, y esa te explica cómo reaccionan las masas, o sea, ¿cómo te lo puedo decir de manera sencilla? Te dice que nada desaparece del organismo y Ujú. todo alcanza un balance, pero para toda reacción, pues hay una reacción. Entonces, imagínate que tú tienes elemento A y Ujú. tienes elemento B. De A va a pasar a ser B por medio de enzimas y por lo que tú quieras. Sí. Pero como es un organismo vivo, no es un vaso. En un vaso, pues de A pasa a ser B y se acabó. Pero en un organismo vivo, las moléculas se van a conjugar con lo que hay a su alrededor. No solo vas a tener el dióxido de cloro y lo que quieres que pase. También vas a tener sodio, potasio y otras sales que hay en tu estómago. Y esa misma reacción va a empezar a cambiar de A hacia B, pero va a llegar en el punto en el que B es más que A y va a empezar a hacer una reacción reversible hasta que alcancen un cierto balance. Ok. Entonces, pues ahí es donde dice uno, bueno, a ver, ¿funciona? Que no, pues obviamente no, porque no están tomando en cuenta los seres biológicos. Ok. Me ha tocado ver en lo personal, al igual que testimonios, videos, pequeños clips, graban el oxímetro, los aparatitos así con el dedito, Ajá. toman dióxido de cloro y les aumenta la oxigenación de la sangre. Y al final del día, desde, como os repito, el desconocimiento, si me da COVID, mi primer preocupación es la oxigenación de la sangre. Sí, Tomo dióxido, aumenta. ¿Por qué entonces no está bien? porque para empezar, pues el aparatito que te lee la sangre no te está inyectando nada, no te está metiendo una sonda. ¿Cómo funciona ese aparatito? Ese aparatito te manda una frecuencia de onda, un rayo. Entonces esa frecuencia de onda te detecta la sangre no oxigenada a 660 nanómetros, no, megahertz creo, y 940 megahertz la sí oxigenada. Entonces, cuando la molécula de la sangre captura el oxígeno, refleja 940. ¿Y qué es lo que sucede? Como el dióxido de cloro se comporta como un agente oxidante, que es lo que ellos mismos te están diciendo, ¿qué es un oxidante? Pues haz de cuenta que te está arrancando electrones de otra molécula. Entonces, esto le permite oxidar pues, cualquier compuesto orgánico, desde bacterias, virus, proteínas. Sí mata, pero también mata a tus células, porque para empezar hay que recordar que los virus son intracelulares. Para poder matar a un virus, tendrías que matar a la célula, porque el virus se está protegiendo con tu propia célula. Entonces no puedes agarrar a alguien que está escondido, por decirlo así. O sea, no hay manera de que el dióxido de cloro se meta a tu célula, no le haga nada a tu célula y encuentre al bicho y después mate al bicho. No, así no es como funciona la ciencia. Entonces, para no hacerlo tan largo, um, lo que sucede cuando alguien consume el dióxido de cloro, se oxida la molécula de hemoglobina y
se pasa a su estado ferroso, o sea, a hierro +2. Estoy tratando de hacerlo lo menos químico que puedo, pero sí hay ciertas cosas que sí hay que dejar como son, porque si no se pueden malentender. A final de cuentas, lo que es hemoglobina se va a terminar convirtiendo en algo que se llama metahemoglobina. Y lo malo es que la metahemoglobina es una forma oxidada de tu hemoglobina y es tóxica. Entonces es incapaz de liberar el oxígeno en tus células. Sí, sí tienen oxígeno, por eso es que aumenta el oxígeno, pero no lo está liberando para tus células y tu célula no lo está pudiendo usar. Entonces, pues es como decir, la cena está servida, la mesa está llena del buffet, pero le pongo un balazo al primero que agarre algo de comida. Ok. Entonces, ¿hay comida? Pues no. O sea, ahí está toda, está disponible, pero no la puedes tocar. Entonces, por eso es que el lector, si dice, sí hay más oxígeno, pero no lo estoy usando, entonces de nada me sirve. O sea, es partir de un elemento muy obvio de, oye, ¿el dióxido de cloro va a matar al virus? Sí, pero también a ti. También a ti, O sí. sea, sí, no va a distinguir de, esta parte de la célula está bien, esta parte de la célula está mal, matemos esto. O sea, se va parejo y va a agarrar y se va a ir con todo. Sí, sí, todo depende, principalmente depende de la vía de administración, porque vía oral, pues si es una concentración bajita como lo que te promueven, pues no te va a hacer nada. Sí, son Pero dos si es una gotas en 3 cholitos de agua, ¿no? O sea, sí es pues no menos. te va a hacer nada. Tu estómago lo va a terminar convirtiendo en agua y en gas adentro de tu estómago y lo vas a eructar o se va a pasar al intestino. La bronca es que te puede causar otro tipo de situaciones si lo aumentas o si lo metes bien intravenosa, porque ahí es donde se pone peligroso el asunto. Ok, para finalizar por esta primera sesión y agradecerte, doctor, para futuras ocasiones, todos los temas los vamos a ir tocando contigo. 2 preguntas con las que termino. Muy claro, ¿el dióxido de cloro me sirve para que no me dé COVID? No, Ya me dio COVID. ¿El dióxido de cloro me va a curar? tampoco. Ok, o sea, Para hacerlo sencillo, no no. sirve. No, no gastes tu dinero. Como te dije al principio, el paracetamol te cuesta 35 pesos la caja. Acá el dióxido de cloro te cuesta 750 pesos el litro, que lo vas a diluir. Lo que te decía de su concentración de que tiene 3000 Mil partes partes por por millón. millón, tendrías que diluir una gota en 3000 gotas para que no te haga daño. Ok. Entonces, la concentración de la sal que vas a consumir se vuelve tóxica después de 2 partes por millón, pero si te hablo de partes por millón, pues es un poquito difícil de entender. Entonces, para que se entienda mejor, una parte por millón es 2.7 miligramos por metro cúbico de agua. O sea, eh, las matemáticas hasta a mí a veces me cuestan un poquito trabajo de entender esos números, Sí. pero cuando los escribes ya tienen un poquito más de sentido. Entonces, pues no sirve. O sea, te están vendiendo algo que es para que lo diluyas y luego te dicen, es que en tu estómago se va a absorber. Mentira, falacia. No saben nada de fisiología porque el estómago no absorbe nada. El estómago, para empezar, es un órgano secretor y punto. O sea, es secretor, secreta. Ese es su trabajo. Lo que te absorbe es adentro en los intestinos. Entonces, pues son leyes que pasan. Nosotros simplemente dijimos, a ver qué está pasando y lo convertimos en una ley porque era la manera de explicar qué es lo que está pasando. No tenemos influencia sobre eso. Entonces, ya que está en el estómago, si no lo eructas o no, y tú le aumentas la concentración o lo que tú quieras, se va a pasar hacia tus intestinos, y ahí es donde va a reaccionar con tu microbiota normal. Va a generar algo que se llama cloraminas. Te va a aumentar la producción de cloraminas y a esas son las que te van a hacer daño porque tu microbiota del estómago produce amoníaco, es natural. De hecho, por eso las heces fecales huelen un poquito feo. Bueno, Un dependiendo de cada poquito, quien, ¿verdad? dependiendo de qué comiste. Bueno, dependiendo de qué fue lo que desayunaste, exacto. Exacto. Y por carboxilación de aminoácidos, que es un proceso normal que de hecho tú requieres para tener un estómago saludable, se van a producir estas cloraminas y esas sí son tóxicas. Entonces ahí es donde va a empezar a haber problemas desde la vía gástrica. Pero dices, bueno, ok, pero ¿qué pasa si me brinco la vía gástrica para evitarme ese problema y lo meto directo?
pues ya te echaste al paciente porque le vas a causar hemólisis, lo que te Ok. explicaba sobre la concentración de la sangre. Y para evitar o para tratar de colaborar con la gente que al final del día pues, está temerosa, estamos temerosos, ¿no? Porque si ustedes que estudiaron, a lo mejor dices, bueno, salió este nuevo compuesto, vamos a ver qué onda y lo probamos y no es lo que esperaba. Cuando inició todo el tema de la pandemia, decían, es Ujú. un tema fuerte, es un tema complejo, es un tema que a cualquier persona le puede dar y le puede complicar, ya sea el Sí. padecimiento o las secuelas, pero hay ciertos grupos en particular que son más vulnerables, que de plano esos son foco crítico, ¿no? Foco rojo. El dióxido de cloro, perdón, existe Ujú. un grupo poblacional que si bien no es recomendado para nadie, ¿hay alguna persona que usted nos puede decir, Doc, sabes qué? Estos de plano ni lo intenten, porque si ya tienes un padecimiento previo, a lo mejor ya tienes algún trastorno, esto es peor que el COVID. Sí. Así como tal por la sustancia, no, pero lo que va a pasar después de que reaccione la sustancia, sí. Si, por ejemplo, tú tienes un padecimiento renal o hepático, cuidadito, porque la única forma en la que vas a empezar a trabajar, por ejemplo, si se forma metamoglobinemia, el que se encarga de limpiar esa sustancia es tu hígado. Entonces, lo hace a través de una sustancia que se llama CYP 3A4. Si las saturas porque tú le estás subiendo la producción de hematoglobinemia usando esta sustancia y tú ya tenías un problema de base, que quiere decir de por sí ya no estás produciendo lo mismo, te vas a echar tu hígado rápido. O en tus riñones, vas a bajar el nivel de oxigenación de tu sangre, entonces no va a llegar la suficiente sangre a tus riñones y van a sufrir rápido. Te vas a echar los riñones. Si de por sí ya tienes, no sé, insuficiencia renal crónica, pues la vas a agudizar. Vas a terminar en el hospital y te vas a ir rápido. Ok, Entonces, yo diría que esos dos pacientes son los que, si lo ven, se persinen y le corren como si fuera el diablo. ok. Con esto concluimos. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a continuar más adelante hablando de otros temas que obviamente muchos van a tener que ver con la situación actual. Ajá. Recomendaciones, cosas que vamos a ir viendo en el día a día, buscando como siempre, ¿no? Partir como una opinión adicional y recomendarle, por lo menos nosotros a la gente, que antes de tomar cualquier cosa, consulte a un médico. Sí, Consulte a un médico y también seamos muy críticos. Si lo que mi médico me dice tampoco me hace tanto sentido, consultemos una segunda opinión médica. O sea, no es de, el sí. doctor me dijo, toma paracetamol, Sí, no, no. no creo. Mamá, ¿qué Sí. tomo? O sea, sí, Parece que él exacto, sabe mucho, déjale creo. No, no te quedes con el primero, estoy de acuerdo en una segunda opinión, pero de alguien que también sabe, pues. exactamente. No, no la opinión de, Del vecino, de de la ciertos tía. famosos que hay en la tele diciendo cosas. Exacto, o sea, sí, no nos dejemos de gente que ya está el Twitter, le cancelaron, que nos diagnostiquen, ¿no? Cuando solo actúa. Sí, sí, Muchísimas gracias. poniéndote shot de Lysol. Exacto, Está. sí, no es lo más recomendable. Muchísimas En gracias, definitivo, no. doctor. Con esto concluimos la primera emisión de Hablemos de tu Salud. El doctor Ángel Mendoza es quien nos da su opinión y su punto de vista. Muchas gracias, doc. ¿Algo que quiera decirle El gusto fue mío. para terminar a nuestro público? Pues nada, que tengan cuidado, que acudan a su médico y le pregunten. O sea, ciertamente no somos los poseedores de la verdad absoluta y al principio hasta nosotros nos hicieron dudar un poquito porque nos llegan y nos empiezan a bombardear con, mira toda esta ciencia y pareciera que saben, te hacen creer al principio, dices, oye, parece que sí, a ver, déjame, pongo a agarrar mis libros y a revisar un poquito más, y ahí es cuando dices, a ver, espérame, ya decía yo que algo no sonaba tan bien, no hay producto milagroso y me lo vendes como algo milagroso. Y por eso es que con el dióxido de cloro en específico, pues funcionó. El desconocimiento de la química, inclusive al principio, pues a mí también me costó un poquito de agarrarle el hilo del qué era lo que estaba pasando, pero pues gracias a Dios por la experiencia y por
que conocemos las fuentes que hay que consultar o el tipo de investigaciones que son válidas, pues es que sale uno un poquito más rápido de la duda. Pero si es como te digo, si a veces a uno lo confunden un poquito, pues no me imagino al público en general. Entonces, que no se queden con lo que ven en Doctor Google porque no es lo correcto. Hay que buscar en diferentes fuentes, fuentes confiables, fuentes que se llaman comparadas por pares, que es otro científico que ya la revisó, que ya la puso a prueba, que trató de hacer lo que tú me estás diciendo que estás haciendo y a ver si es cierto que hace lo que tú dices que hace, como tú dices que lo hace, porque luego de repente ahí es donde hay discrepancias, dices, entonces no. Entonces, pues que tengan mucho cuidado, que se pongan el cubrebocas, que guarden la distancia, se laven las manos frecuentemente, cuando menos 20 segundos de frotado. Pueden usar la marcha imperial de Star Wars, funciona bien. Es por ahí de 20 segundos. Y pues nada, que tengan mucho cuidado, no se dejen de charlatanes. Esta gente solo quiere usar pues su dinero, es lo que quieren. Prefieren vender un veneno para robarles el dinero que darles salud. Perfecto. Muchísimas gracias. Con esto concluimos y nosotros nos despedimos hasta la siguiente semana, donde tocaremos junto con el doctor Ariel otro tema que está en boga, no precisamente eso. Vamos a tocar el uso del cubrebocas. Si me sirve, no me sirve, por qué lo tengo que usar. Oye, ¿puedo ponerme uno de papel? ¿Tiene que ser KN95? ¿Tiene que ser una máscara o qué onda? Muchas gracias por su atención. Nosotros nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.